Empezamos con la grabación. Esta es una jornada formativa dirigida para los jóvenes. Agradezco anticipadamente su participación, la intervención. Esta jornada, yo comentaba al primer grupo que estuvo aquí, que normalmente las jornadas formativas que hacemos son positivas. En algunas ocasiones también los militantes, simpatizantes que asisten a las jornadas participan, expresan sus comentarios, sus ideas, plantean sus posturas y muchas veces hay críticas. Este es un espacio de reflexión, es un espacio donde todos ustedes tienen la libertad de poder expresar algún tipo de problema que ven en el día a día, ¿sí? Porque si ustedes revisan el diario, precisamente el objetivo de esta jornada, ustedes un poco del diario, es que nosotros hemos establecido en la última página del diario 20 objetivos. Esos objetivos, los 20 objetivos, están relacionados a tópicos o problemas que en el día a día todos percibimos. Incluso algunos hemos sufrido, tal vez algún evento delictivo, de inseguridad, ¿sí? El desinterés del gobierno por defender ciertos derechos que nosotros creemos que son realmente importantes y están consignados en el diario de Avanza País. Mira, se ha establecido el día de hoy para hablar de la jornada del objetivo número 20, que es establecimiento de un sistema de justicia rápido, eficiente y transparente para garantizar la protección de los derechos para todos los ciudadanos. Y respecto a eso, creo que todos hemos tenido alguna experiencia, ya sea de forma directa, indirecta, o tal vez algún pariente, amigo, ha pasado por un proceso dentro del sector de justicia, ¿no? Uno no es ajeno a los procesos dentro del sector de justicia, ya sea como testigo, ya sea en calidad de investigado, ya sea como parte demandante, como parte investigada, pero todos somos conscientes que precisamente ese sector actualmente no funciona. No funciona por varios motivos. Los motivos son muchos, puede ser deficiencia, puede ser inactividad, puede ser un tema de falta de capacitación, asignación de presupuesto, recursos, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar del objetivo número 20. Pero antes de eso yo quisiera que ustedes se presenten, nos indiquen de dónde vienen, quién los invitó y qué esperan de esta jornada formativa. Es importante que ustedes, los jóvenes, se sientan un poco más identificados con Avanza País. Lo que queremos es formar un equipo de jóvenes fuertes, jóvenes que tengan interés en la política. Quién sabe que en el futuro también tengan interés en participar en alguna contienda electoral. ¿Okay? Empezamos. ¿Quién quiere empezar esto? Siéntanse libres para intervenir y participar. ¿Alguien que quiera empezar presentándose? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Anida Ramírez, mucho gusto. Bueno, primero agradecer a Trillón por el tiempo y el espacio que nos están dando para podernos tener más conocimientos y un foro, interacción entre nosotros. Vengo de Jesús María, del equipo de Rey Enrique, y bueno, la intención es más que nada poder tener un poquito más de ideas y plasmar
tal? Soy Víctor Zúñiga, vengo de Miraflores y me invito yo. Bien, vos eres enorme, negro. Vos eres presentador. Bien. Bueno, buenas noches con todos, mi nombre es Piero, yo vengo de San Juan de Lurigancho y bueno, vengo interesado en conocer más de Avanza País, a mí me invitó mi amigo Daniel. Daniel es accededor de la jornada, Daniel que se encarga de convocar, coordinar, citar. A veces se vuelve el mismo estos cambios repentinos de fecha. ¿Qué tal con todos? Buenas noches, mi nombre es Daniel Gamboa, vengo de La Victoria, formo parte del equipo de Avanza País, yo soy desarrollador de software y bueno, es un gusto conocerlos a todos. Me imagino que todos ya conocen también a Leonardo, que forma parte del equipo de Avanza País, al doctor John Trinidad, que es el jefe nacional de formación. Y bueno, bienvenidos a todos. También contamos con la presencia del señor Oscar Vigil, joven de corazón, que también nos gustaría que se presente con nosotros. Buenas noches, soy Oscar Vigil, soy de acá de Grince. Bueno, vine a ver a mi amigo Quique, a que lo conozco muchos años, a su hermana Patti. Bueno, yo fui invitado por Daniel, por el doctor John, por Lucho, en fin, ¿no? La verdad es novedoso para mí este joven, porque siempre que vengo hay bastante de mi edad, ¿no? Pero bacán, ¿no? Bacán, muchas gracias. Perfecto, gracias. Sí, mi nombre es Piero también, Piero Puerto. Ya tengo algo de tiempo en el partido, muchos de los conocen. Y bueno, yo creo que es importante estar siempre presentes en este tipo de eventos para mantener el partido activo, ¿no? Porque como nosotros sabemos el partido en estas elecciones tal vez no habíamos pasado la valla, pero el partido tiene que ser vigente y sobre todo su gente y los jóvenes, ¿no? Para mantener las ideas firmes y el ideal de los países. Bueno, me llamo Estefanía Rigo, vine por parte de Piero, de verdad. ¿Cuál de los Piero? Piero. Me veo por parte de Piero y bueno, soy estudiante de Derecho, estoy en el 12º ciclo y ya vine para ver no son las mismas, ¿no? Quería saber y quería ver ya de cerca cómo es que se llama. Tú vas a tener grandes aportes en este tema 20, Estefanía, estudiante de Derecho. ¿Hay algún otro estudiante de Derecho o abogado? Buenas noches, mi nombre es Yesenia Sigua, apoyo a lo que es el doctor Roma, he sido vecina de Jesús María, tengo mucho cariño al distrito y me he dedicado también. Tengo mucho interés en saber un poco más, nunca estaba en un tema político, entonces no me Esa es la oportunidad perfecta. Correcto. Bueno, buenas noches con todos. Primero, agradecerles a cada uno por el espacio que se están dando en estar aquí el lunes a las 8 de la noche. Eso, en realidad, a mi persona, nos llama mucho la atención porque somos jóvenes y que estemos involucrados en política no es prácticamente tan normal porque los chicos hoy por hoy están en otra onda, pero creemos que aún existe fe en el país que nosotros los jóvenes podamos hacer un cambio, ¿no? Y un cambio para bien. Yo soy creyente de que este ideario de Avanza País puede funcionar para que el país pueda mejorar. Si bien es cierto, como lo mencionó acá mi amigo Piero, no hemos pasado a la valla, la idea es poder mantener el partido activo, reactivarlo en esas elecciones municipales, porque creemos que estamos convencidos, porque tenemos los mejores cuadros distritales para ganar en estas elecciones de Lima Metropolitana. Tanto el doctor Francis Allison y los diferentes distritos que ya vienen desenvolviendo una gran labor en campaña y estamos convencidos de que el partido está llevando las mejores caras en cada distrito para salir ganadores en cada uno de ellos, ¿no? Y antes de finalizar, quisiera que cada uno me diga cuál fue su motivo de poder venir aquí, ¿no? No solamente porque me invitó un amigo, sino cuál fue la chispa de que se motivó en entrar a política. En mi caso, fue porque nunca había experimentado, porque mi carrera es administración, pero mi motivación fue en servir a la comunidad. Me gusta mucho ser una persona servicial hacia los demás.
Entonces, eso me llevó a poder involucrarme mucho en política y en poder ser accionista de esa buena fe, porque creo mucho que los políticos de hoy lo único que buscan es poder llenarse los bolsillos y no ser esa parte del mejor vecino o ser esa parte de servir a la comunidad que está representando, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno de ustedes me puedan decir cuál fue el motivo de que lo llevó a estar aquí. No sé, alguien que se anime. Empezamos contigo. Mira, el motivo principal en mí es, siempre le he tenido un aprecio al partido en sí, pero más allá de eso creo que nosotros como jóvenes tenemos, o sea, que interesarnos en asistir, capacitarnos en actividades del partido que nosotros consideremos cercano, ¿no? o el partido que consideremos familia. En este caso, si nosotros hemos venido acá es porque nos identificamos con el ideario y con las ideas del partido. Y eso, y cada uno creo que tiene otra idea distinta. Ojo, por decir que acá estamos en confianza, normal. O sea, la idea es poder interactuar, romper protocolo. Yo creo que lo mejor sería romper protocolo, ¿no? A mí, disculpa, a mí lo que me motiva es cambiar el país, ¿no? Que salga la gente mala, que entre la gente buena. Y yo vengo también para ver, ¿no? O sea, para intentar, después de esto que estoy viendo 20 personas, ¿no? La próxima vez que sean 50, 100, captar gente, captar más personas, más jóvenes como ustedes, porque ayer yo estaba tomando una Coca-Cola en la noche en la bodega, eran ya como las 11:30, y dos jóvenes llegan y piden su lata de cerveza, domingo, ¿no? Piden su lata, su Marlboro, no sé qué venden ahora, perfumado, de menta, no sé, porque yo hace 30 años ni fumo ni tomo. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Mi hijo se levanta a las 5 porque es médico, y estos muchachos, o sea, cómo están perdidos y cómo van a seguir muriéndose, ¿no? Y yo quisiera, yo verdaderamente los felicito a ustedes que son jóvenes, como tú decías, esta hora, ¿no? Que uno podría estar viendo fútbol, viendo una película, algo, ¿no? Entonces la idea es, me motiva a venir para captar más jóvenes, más gente. Puede ser en estas charlas, puede ser en la parte del deporte, en otros tipos de actividades, ¿no? Pero verdaderamente cuenten con eso, ¿ah? Voy a empezar a captar más gente y bueno, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Definitivamente cambiar al país con los jóvenes. No hay otra manera, ¿no? Definitivamente los jóvenes son los que van a sacar adelante esto. Importante lo que dice Oscar. Oscar habla de los cambios. Normalmente los jóvenes no están comprometidos en la política, pero los cambios realmente importantes empiezan por vida, ¿cierto? Tenemos el diagnóstico. El diagnóstico creo que todos lo tenemos claro. Sabemos qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos modificar. El tema es cómo se hace, el desarrollo. Ese es el segundo procedimiento para los cambios muy importantes. Son 4. Empezamos con una idea, luego viene el plan, luego viene la ejecución y finalmente la consolidación de todo eso. Nosotros, con este tipo de jornada, lo que intentamos hacer es los 2 primeros pasos. El diagnóstico está aquí. Los problemas que quiero resolver Avanza País están aquí. Y creo que todos somos conscientes de eso. Todos sabemos qué es lo que debemos cambiar. El tema es el diseño para eso. Las propuestas, el planteamiento, las ideas, queremos nosotros expresar para que los cambios realmente sucedan. Hablamos del objetivo número 20 y ¿me olvidé el nombre? Franco, tú hablabas de el sistema de justicia, que es decir que hay cosas que se deben cambiar. ¿Cuál es tu planteamiento, Franco? Yo te toco el tema y aquí hay algunos valores que quería citar en su caso. Justamente habla sobre la transparencia y la ética. Me dedico a, no estoy inmerso en el ámbito del derecho, formalmente desde práctica de 2020,
práctica que tengo para referirme es el informalismo que recoge la ley de procedimiento administrativo general, que dice que la propia entidad debe de dar el soporte, la ayuda, la información que necesitas para que puedan ejercer sus derechos. Entonces va correlacionado a la... es simplemente por poner un ejemplo que son bastante utilizados en el tema municipal, que es no simplemente que la persona, el vecino, el contribuyente vaya a ese municipio y simplemente se encuentre con una barrera burocrática y yo por documento y nosotros no hacemos. No es la idea. Entonces es pautarle, es explicarle, porque dependiendo de la persona con la que interactúes, puede tener un poco más, puede tener un poco de interés, llegar, darles ese pauta, darles ese acceso, justamente para consolidar ese momento de justicia y sobre todo reforzar la imagen, porque al final de todas maneras, de una u otra manera, para los vecinos y para los ciudadanos es un tema de percepción. Entonces, dar una imagen de transparencia, entonces, no, en este caso, este municipio, este funcionario, este servidor, desde el funcionario más alto hasta el servidor que atiende a los propios ciudadanos, sepa que en este caso que están alineados en un imagen de transparencia y darles la información que necesitan. A veces ahora por las redes sociales o por los medios de internet es más accesible acceder a la mano, incluso herramientas de inteligencia, inteligencia artificial u otros para poder acceder, pero claro, es diferente que tú lo puedas ver a que alguien te lo explique, alguien te paute y que de repente te dé un soporte especializado sobre el caso. Entonces, y eso justamente es uno de los aspectos de los valores que rescato y que también me está motivando a ingresar y participar, ¿no? En este caso, tener la ventana, tener el espacio para poder contribuir al servicio público, por eso es una de mis finalidades, servir a un país, a través de la transparencia, de la ética y sobre todo con una justicia no solamente rápida, sino eficaz y efectiva. Ese es parte de mi planteamiento de cómo deberíamos hacer las cosas y sobre todo los valores que debería rescatar cada servidor público. Ya lo hizo servir en su norma, pero de todas maneras es materializarlo, que se positivice esos valores. Básicamente es eso. Bien, Franco habla de valor público, vocación de servicio que pocos servidores lo tienen. Ahora, la responsabilidad precisamente no pasa solo por los servidores y funcionarios públicos. Los civiles administrados también tienen un deber de conocer qué es lo que pueden o no pueden presentar, digamos, si quieren iniciar un procedimiento administrativo. Claro. Es obligación ya de los funcionarios, eso es lo ideal, ¿no? No sucede en todos lados, que precisamente el sistema de justicia, en todo caso, no sería ineficiente. Claro, no se preocupan por eso. Claro, justamente por eso. Incluso hay circunstancias en que los propios servidores tampoco no conocen bien su reglamento. Entonces, es necesario que por lo menos el funcionario que se haya elegido designado está a cargo de cierta área, por lo menos que se incluya o que se involucre con las funciones que realizan. Y no solamente los funcionarios, sino los servidores, porque al final acarrea a que podamos dar un buen servicio al ciudadano. Entonces, justamente otra cosa, otro aspecto que refuerza la transparencia. Saber qué, y saber, justamente por lo que dice, ¿no? Primero, ¿qué hacer? Saber qué y hacer cómo y cuándo ejecutamos. Si tenemos plazos, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Y ese es un mal transversal de ineficiencia, ¿no? La poca capacitación de los servidores a nivel transversal, la administración pública y sector justicia. Otro problema que podemos identificar. Justamente, yo, viendo ese punto, lo que dice Franco es bastante cierto, y sumo lo que la tasa, la alta tasa que vemos no solamente en entidades municipales, identificar quiénes son esos servidores públicos que hacen esa mala praxis. Me van a disculpar, pero la mayoría de servidores públicos que hacen son los 728 y las personas empleadas. Porque de una u otra manera los CAS intentan, o los locadores intentan trabajar, exacto, están supeditados al miedo, ¿no? Al miedo de la renovación, al miedo y de una u otra manera son eficientes. ¿Entiendes? Entonces, esa alta tasa de la mala praxis son personas que ya están a un paso a ser jubiladas, ¿no? Y son el retroceso de una nueva gestión. Si bien es cierto, puede entrar una nueva gestión, pero quedan ellos. Quedan las manzanitas alogradas que no hacen que las cosas
suerte de discriminación, ¿cierto? Porque efectivamente el trabajador 728 es permanente nombrado, no trabaja igual que un caso, un locador, porque vive en una constante renovación, la revisión. La idea sería unificar los regímenes laborales, hacer un solo para todo el sector, funcionaría. Sería para la decirme que muy al margen de los servidores públicos tienen que tener unas buenas prácticas. Creo que también hay que considerar en lo personal mucho el tema de los valores y de los servicios. Es igual que en el ámbito de, bueno, en este caso medicinas enfermeras, tienen que tener vocación. En este caso, al estar en el estado, ¿no?, del servicio, creo que debería estar más el tema de la consideración, ¿no?, de ayudar a hacer los demás. No simplemente como que encargarte y ponerte una vez y ver todo lo que a uno le conviene, sino más allá, ¿qué puedes hacer para ayudar, no? Así como comentaba, por ejemplo, uno cuando va a presentar o poner una denuncia, uno muchas veces no sabe, muchas veces las personas no van y lo colocan porque dicen no, que es mucho tiempo, don inicio, que hago, mejor no la pongo. Sin embargo, hay policías que se toman el tiempo, poquísimo la verdad, de explicarte, ¿no?, y tomarse el tiempo y otros no lo hacen por el tema de todo lo que es engorroso. Entonces, yo creo que si hubiera más servidores que tuvieran la vocación de querer ayudar y la intención de, no habría tanta gente que tuviera tanta desconfianza en Vocación. Pocos servidores tienen vocación, pero el factor económico podría ser un disuasivo para adquirir esa vocación. Yo creo que depende. O sea, me refiero a si un servidor gana bien, muchos se quejan, ¿no?, del bajo sueldo. Si un servidor público gana bien, así no tenga esa vocación, porque la vocación son pocos en realidad. Normalmente uno cuando está creciendo, los hombres nos pasan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo quería ser futbolista. Quería ser futbolista y tenía habilidades, ¿ya? Pero resulta que luego vine por la carrera de Derecho y en un primer momento no era lo primero que se me vino a la cabeza para estudiar, ¿no? Digamos, fue por consejos, imposición tal vez, porque si hay un pariente que estudie, un hermano mayor y así te va gustando, pero no quiere precisamente ese agrado por la carrera, ¿no? Es una vocación adquirida. Ahora, cuando eres servidor público, sería un disuasivo, digamos, pagarle más, una mejor remuneración para que el servidor, para que cumpla precisamente con esto. Orientación. Normalmente los ciudadanos no lo saben, ¿no? No saben qué es lo que tienen que presentar, a dónde tienen que ir, cuál es la estructura, digamos, de una denuncia, hechos, verbal, levantar actas, ¿correcto? Entonces, sería una medida adecuada incrementarles el sueldo a los servidores públicos. Siento que no cambiaría mucho la verdad del tema del sueldo, porque al fin y al cabo la intención de hacer y querer ayudar, creo que están desde los valores. Entonces creo que el tema del sueldo no sería algo realmente importante, no sé si es la intención, porque hay gente, en escasos recursos, que tiene la intención, por ejemplo, en el tema de las chocolatadas. Muchas veces una señora que no, digamos, que vende ambiente, se le nace más, digamos, tener la intención de ayudar, porque ella ve su día a día que a comparación de alguien con un buen sueldo y que de repente después sobre le basta para sobrevivir y sin embargo no realiza, digamos, una chocolatada, a comparación de otras personas que sí. Para mí el tema de los valores siempre ha sido algo importante y fundamental. Me lo vengo porque, digamos, mi mamá era de las personas como que siempre se preocupó más por un tema de valores, el tema en colegios, que, bueno, tengo que ver, pues, ¿no? También obviamente era importante el tema académico, pero más era, yo estoy en colegios religiosos y en colegios católicos. Entonces, siempre me implicaron el tema de ayudar al prójimo, estar ahí, ¿no? Entonces, para mí es algo fundamental porque qué horrible es ir, digamos, poner una denuncia y que te respondan directamente, que no tengan la intención de ayudar. No solo el tema de la denuncia, sino una vez conocer que la municipalidad te realiza trámites, o sea, muchas veces, como tienen, supongo que también carga laboral, pero creo que dentro de ahí también tiene que estar el tema de hacer y de ayudar. Claro, una buena remuneración tiene que ir acompañada con una especialización, un delito clásico, definitivamente, ¿no? Es un poco relativo a lo que es el tema de mientras que una persona se le sube el sueldo, ya va a pensar de que va a tener una remuneración. Es relativo porque
Si lo pasamos a como una analogía, una empresa privada produce más porque está supeditada a una especialización. Entonces, a diferencia de una empresa estatal, ¿no? Entonces a esas empresas que nos fiscalizan, quizás no son tan productivas porque están conscientes de que nunca se les va a reducir el presupuesto que tienen asignar. Si lo pasamos a un tema municipal, un tema de la labor que realiza un agente administrativo, es más que nada por una cuestión de rendimiento. Entonces, si ellos están supeditados a producir tanto en un periodo determinado, entonces ellos van a estar enfocados solamente en eso. Sobre la producción se va a aumentar y en el caso de que no llegan, que no llegan a cumplir su meta, entonces ya podría evaluarse si se continúa con el servicio o no. Entonces, creo que eso de si los subimos el sueldo van a ser motivados a trabajar es un poco relativo. Lo que sí es lo que en comparación con lo que teníamos al menos en el dato, era que nos ponía un límite de emisión de resoluciones a la semana. Entonces, cada uno tiene una resolución tipo 10. Entonces, si no llegábamos a una meta establecida, entonces eso estaba supeditado a que de aquí a 3 meses no se puede renovar el contrato. Y una consulta, ¿y quién mide la efectividad de esas resoluciones? O sea, quizás tú puedas hacer 20 o 50 con la finalidad de producir. Claro, pero ¿quién garantiza que tus resoluciones estén acorde a lo que las partes piden? Todas las resoluciones, ya así sea analizada entre comillas, ¿no? Mal analizada por hacerlo en masa o en producción, siempre están supeditadas a impugnaciones. Entonces, tú puedes emitir tu resolución bien redactada, pero igual te la van a impugnar. Si no se la van a utilizar en administrativo, se puede dejar en judicial. Entonces, eso de que quien te controla a ti, la cosa es emitir la resolución dentro del plazo establecido. Ya procurar que las resoluciones se emitan, estén debidamente motivadas para que al fin y al cabo sean eficaces. Pero de todas las resoluciones, ya, por ejemplo, si se emiten 100 resoluciones, al menos unas 90 van a ser impugnadas de cajón. Entonces, ahora, el tema para lo que hacíamos para la producción de masa es que siempre teníamos un filtro. O sea, se entregaba un expediente electrónico, se emitía la resolución y después pasaba por un filtro que era el coordinador que revisaba toda la fundamentación del documento y que esté acorde a lo que es la tipificación de la infracción. Entonces, en base a eso, pasaba la resolución. Y no solamente teníamos uno, tenían 2 filtros. Tenían 2 filtros. Y una vez que terminaban esos filtros, se emitía recién la resolución al final. Entonces, como te digo, la producción era en masa. Bueno, todos sabemos que el acto tiene sus implicaciones y son vitales, eso nadie lo va a negar. Ya, pero el hecho de que el acto tenga una mala praxis al momento de poner sus infracciones no quita mérito de que al menos la cantidad de resoluciones que emitían a la semana era por así decirlo, reducido. Independientemente, ¿no? Claro que tengan de que pongan infracciones a diestra y siniestra a cualquier persona que no seas transportista, no quita el hecho de que al menos tenían un buen sistema de emisión de resoluciones bien motivadas y revisadas también por el personal que estaba, por el superior que estaba encargado de cierto equipo para la emisión de las resoluciones. Una consulta, ¿y cuáles eran los agravios más recurrentes? Motivo de aclaración. Los agravios, bueno, todos sabemos ya que el acto solamente está enfocado a lo que es la fiscalización de vehículos de transporte público. Entiéndase taxis, entiéndase buses, ¿ya? Ahora, la forma en la que uno puede reconocer cuando un vehículo es de transporte público es por el color de la placa. Entonces, no puedes detener, si yo fuera fiscalizador, yo no puedo detener a alguien que tiene placa blanca, es una placa de transporte privado, ¿no? Asumiendo o alegando o intuiendo que está haciendo transporte público porque está transportando a una persona cuando puede ser su amigo, puede ser su pareja, puede ser su familiar.
yo no debo asumir de que está haciendo servicio de colectivo servicio de taxi sin licencia o sin el permiso, lo que se entendía como un servicio de colectivo. Lo que hace la ATU ya es impedir. Yo veo que estás dejando a alguna persona aquí, yo te detengo, ya no tiene que puede tener cualquier relación contigo, puede ser familiar, amigo, mencioné, pero yo quiero que estás haciendo servicio de transporte público, entonces te voy a poner como. Entonces, la mayoría, el 95% de resoluciones impugnadas eran en base a eso, porque se estaba atribuyendo una infracción a una persona que en primer lugar no tuvo desde un primer momento que ser fiscalizada, porque la placa o porque el tipo del vehículo no está acorde a la normativa de la. Yo como transporte privado no lo puedo tener porque estoy haciendo servicio público. A no ser que ya tengas una prueba fehaciente, ¿no? De que estoy cobrando un precio a la persona que estoy dando, ya se tendría que estar haciendo servicio. Eso también es debatible también un poco porque todo el mundo usa el sistema de aplicativo de taxi virtual, de Cabify. No entran de ese régimen, incluso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya sacó un comunicador que ellos tampoco tienen que ser fiscalizados porque no se enmarca de lo que es un transporte público, pero igual lo seguían sancionando a todos. Entonces, la mayor cantidad de impugnaciones de esas resoluciones eran más que nada por eso, porque le estamos atribuyendo una calidad de transportista a alguien que no lo es. Pero eso linda una conducta más allá de arbitraria, puede ser una conducta. Es que esa es la exactamente. Lo que sucede es que el ámbito trabajaba con distintos equipos, un equipo de fiscalización, un equipo de resolutores y bueno, otro equipo de estacionistas que se encargaba de las impugnaciones. En cuanto al tema de fiscalización, trabajaban personas por equipos. Lo que hacían ellos era, así como les decían a los resolutores que quitaban una cierta cantidad de resoluciones en un periodo determinado, a ellos les decían que quitan una serie de actas de fiscalización. Entonces, lo que hacían los fiscalizadores era, en base a esa lógica, porque si no hago eso, si no llevo mi cliente que pago, pues tengo que fiscalizar a todo el que pasa, así sea el transporte público o el transporte privado. Y emito el acta de fiscalización, que cualquier problema ya lo ves o presentas sus encargos. Yo solamente pongo la papelera. Ahora, eso genera un problema, porque ¿qué pasa si yo soy una persona que no conozco de derecho? O cualquier persona, que es la mayoría de las personas que lo que sucede es que solamente reciben la papeleta o la notificación de infracción, le dan 5 días para pagar o presentan sus descargos. Entonces, la mayoría de ellos no presentan los descargos. Entonces, lo que hace la ATU es continuar con la. Por eso decía, independientemente de que la resolución en sí pueda ser impugnable, no quita el hecho de que emitían un montón de resoluciones en la semana. Obviamente, esas resoluciones pueden ser impugnadas, ¿no? Ya sea judicial o administrativo. Entonces, lo que hacía fiscalización era que digo, presentas la papeleta, ya tú ves si presentas tu descargo o lo pagas. Eso es lo que generaba también una carga, una preocupación, porque recordemos que las multas de la ATU llegaban en algunos casos a los 20.000 soles. Algunas infracciones tenían como medida complementaria que llevaban el vehículo de depósito. Si se quedaba un tiempo determinado, no presentabas tus descargos, no pagabas, no hacías un procedimiento regular, el vehículo se chatarreaba, es decir, se desmantelaba completamente, ¿ya? Y trataban de ganar algo con las piezas, ¿no? Ese es el caso. ¿Ya? Pero eso es otro tema aparte. Ese es el tema del chatarreo bien delicado, porque puede ser, en el caso hipotético, de que una persona sí haya presentado su descargo o si haya pagado la multa, pero no lo hayan registrado por distracción del registrador o porque no lo quería hacer en una forma, es
el auto se chatarreaba cuando nunca debe haber sido sobre eso ya hay un proceso judicial de los funcionarios que estuvieron involucrados en ese tema. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el tema de muchas veces como te explicaron, o sea, quieres ir, por ejemplo, a una denuncia o quieres tener una información de algo y a veces te piden acercarte al lugar, por ejemplo. Entonces yo creo que la otra vez estaba hablando con un pata que era dueño de estos programas de chatbot y yo creo que una de las maneras, o sea, igual me fastidia porque hay problemas con el tema de tecnología, pero ya vivimos una era donde todo es tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que se podría comenzar con municipalidades a implementar chatbots, ¿no? En el cual yo pueda como una inteligencia artificial, donde yo pueda subir fotos o pueda escribir o pueda subir archivos y que ese chat me responda adecuadamente la solicitud que yo estoy preguntando, ¿no? La consulta. Entonces yo creería que sería lo mejor porque hoy te vas hacia el punto más lejano y ya hay una persona con celular viendo TikTok. O sea, eso es sin dudarlo, ya todo el mundo en las zonas andinas, todo el mundo tiene celular y tiene conexión con internet. Entonces, yo creía que esto se puede ir comenzando haciéndolo en Lima metropolitana hasta escalar a diferentes provincias del país en implementar esto, ¿no? Porque yo creo que alquilar un aparato de chatbot en una municipalidad sale más rentable que pagarle un sueldo a un funcionario. Entonces, yo creía que hacer estas metodologías podría ayudar tal vez al ciudadano, al vecino que está comprometido en pagar los arbitrios y no puede tal vez ir a la municipalidad y quiere saber cómo pagarlo o hacer una función con llave o pagar algunas multas tal vez que hayan tenido. Yo creería que se podría mejorar con estas tecnologías que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Pero yo creo que algunas municipalidades prefieren no hacerlo porque obviamente prefieren tener un margen de burocracia, ¿no? Porque la mayoría de personas prefieren pagar a los funcionarios, descontarles su sueldo, ¿no? Y poder tener estos temas de que vivimos mejor, bueno, pero yo creería que la mejor solución podría ser ir implementando sistemas tecnológicos en el país hasta llevarlo al Estado completo. Claro, yo estoy en esa corriente, porque si al principio el tema era el sistema, ¿no? Y hablaban acá los amigos de que cómo sería el filtro para el personal, el control, las auditorías, el seguimiento del trabajo, ¿no? Pero si se hiciera una reforma integral de cómo está el sistema, que está en lo manual, y pasar a lo tecnológico, a lo automatizado, nos ahorraríamos mucho personal. Y muchas veces una máquina que haga un proceso va a ser más efectiva que una persona. Ahora, el hecho de que exista una infinidad de demanda, de atención en este tipo de entidades, no quiere decir que deba llenar las oficinas de personal. Yo pienso al contrario. O sea, no es la idea de que el Estado se llene de gente. Porque si no, ¿cuál es el chiste? Vive para directamente darle de comer. O sea, no hay una forma en la que ellos se generen. El día de hoy en el sector privado se gana menos en el estatal y la producción es menor. Se produce menos en el sector estatal y gana más. Entonces ahí hay una incoherencia. Obviamente pensar y decir tiene que hacerse una reforma integral ya del sistema y tecnificado todo es complicado, porque acá en Lima se puede, pero es difícil. Imagínate en provincias. O sea, yo voy en la línea que eso es lo ideal, ¿no? Pero se tiene que ir lidiando con el tema de, pucha, por el momento no puedes votar los estados en la calle, ¿no? El tema es ver cómo hacer que sean efectivos. Lo ideal sería que algún partido, que en este caso es nuestra propuesta, lamentablemente ahora no se ha podido, ahora justo busque cortar ese tipo de... La parte de este espacio que buscamos en
Avanza País como ideario en las reuniones con jóvenes es de escuchar y sumar ideas, ¿no? Como bien lo dice yo, el ideario tiene 20 puntos, no sabemos si todos ustedes lo conocen, ya conocerlos, sacar más ideas que tal vez para crear más puntos, ¿no? Ya es la idea que tú tienes, la idea que otros tienen, y ir sumando más cosas que aporten al ideario. Tal vez no hemos pasado la bahía esta vez, pero todavía tenemos principales, tenemos mucho camino por avanzar, y los jóvenes son los que tienen que participar en política, ¿no? Aportar sus Claro, lo que ideas. menciona Leonardo, arrancarlo, digamos, por las posibilidades. Claro. Para ver que sea funcional. Claro. Ver que eso funciona puede escalar a otro nivel de gobierno. Eso es lo ideal. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser un apoyo, más no ser reemplazable. Porque, o sea, cada quien puede discernir y tener su punto de vista, pero la IA te va a decir, es como que está programada en un sistema en el que debe ser lo correcto, pero lo correcto es relativo. Para ti puede ser algo y para ti puede ser totalmente distinto. Entonces, Sí, no, claro. creo que es ir de la mano. Hay procesos que van a requerir el humano. Presencial. Pero ponte, ¿quién Cositas iba a hacer una denuncia? ¿Quién iba a hacer una denuncia en la policía? Vamos, no sé si hay algún policía acá, no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir. Yo he tenido oportunidad de hacer 2 veces denuncias y no hay que ser tan inteligente para redactar una denuncia. Te preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿A qué hora? ¿Quién hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo fue? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué dices? Claro, eso lo puedes hacer en el ecosistema. Ya el que revise eso tiene que ser una persona. O sea, un formulario ya como que... Pero el primer paso lo puede hacer una máquina. Claro. Ya después, es indudable, o sea, no cuestión, porque tienes toda la razón, o sea, hay un punto en el que tiene que haber una cabeza, claro. No todo puede ser un sistema. Solamente que imagínate el personal que nos ahorraría. Yo como desarrollador de software le puedo decir de que lo que constituyen los sistemas, en el momento que automatizan algo, o antes de la inteligencia artificial, todo sistema o software obedece instrucciones que tú le das y son sumamente y completamente lógicas. El camino del sí, hay el camino del no. ¿Entiendes? Entonces, personalmente creo que las leyes no deberían ser interpretativas, deberían ser claras. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué podría ser un agente de inteligencia artificial en el tema de resoluciones, como dice? La inteligencia artificial podría reemplazar el tema de revisar todas las resoluciones. ¿Qué es lo que hace la parte humana o la producción? Tomar la decisión. Revisar y dar un visto para ver que está bien hecha o no. El filtro sería humano. La automatización sería inteligencia artificial, claro. Y luego, cuando él elabora, cuando la máquina elabora un proyecto, la persona que va a firmar ese proyecto sería el ser humano. Lo firma y luego la misma decisión tiene la otra parte. Sí, porque al final la máquina no va a poder, de momento, unos 10 años, reemplazar el raciocinio. Claro. Lo que sí tiene la máquina es que tiene la capacidad de seguir parámetros. No tiene sentimientos. O sea, en este momento si ocurre un accidente y sale lastimado quizás el familiar del juez, el familiar del fiscal, si se encuentra quizás en un caso está viendo el caso, por ejemplo, un atropello y mañana dicta sentencia, pero hoy en la mañana le atropellan a un familiar o un caso parecido, definitivamente en el momento de tomar su decisión va a tener un impacto que una inteligencia artificial no tuviera. De alguna manera podría redactar un proyecto, pero luego el juez tendría la capacidad de ver si realmente está bien hecho. Lo que sucede es un poco relativo a este ejemplo. Lo que sucede es que cuando una persona está inmersa o forma parte de una investigación, por así decirlo, bien puede apartarse. Recordemos que su trabajo está fuera. O sea, si tú formas, o sea, como emites una resolución, ¿no? En favor de alguna persona o de alguna forma para tratar de ayudar a sabiendas de que puede ser declarada nula, es un delito radical. Entonces, lo que hacen entonces las personas que imparten justicia es, cuando llega un caso similar a ese, entonces quien se aparta para dejar que otra persona lo pueda resolver, porque nosotros al menos tenemos en las universidades, cuando se trata de un proceso, nosotros nos enseñaron a tener nuestro ética. Entonces, nosotros no podemos ser juez ni parte de un proceso. Entonces, si o bien somos
parte o bien son los jueces. Entonces, si tenemos un caso similar, lo que podemos hacer es apartar. Bueno, es más que nada eso. Entonces, lo que respecto a la inteligencia artificial, como mencionas, efectivamente se puede utilizar, ya, pero recordemos que también es una revisión, como mencionas. O sea, no podemos depender o transferirnos completamente a lo que es la inteligencia artificial, un análisis exhaustivo de todo el caso. Puede ser, sí, con una interpretación de exactamente lo que dice la norma y ya que lo delimite al caso en sí. Ya. Todos en algún momento hemos usado ChatGPT para tratar de entender algún texto, para tratar de entender alguna norma. Ya, pero eso no quita el hecho de que al final también yo tengo nuestra responsabilidad, inclusive el programa tiene una resolución que nosotros no hemos revisado, no hemos controlado. Entonces, la resolución que se emita tiene repercusión en una persona. Entonces ahí tenemos que ser un poquito más, tenemos que tener mayor precisión. Yo creo que yo creo que, a ver, este tema de inteligencia artificial apareció hace tiempo, pero ya se ha estado desenvolviendo, que yo tenga entendido, dentro de la comunidad del país, del 2000, ¿qué será? 2022, 2023, que la persona no comenzó a usar. Entonces yo creo que mientras más va pasando los años, más se va perfeccionando esta guía, más inteligente se vuelve. Entonces yo no descartaría esa parte de que tal vez haya un juzgado inteligente de guías. Yo no lo descartaría porque yo no sé si en 50 años pues vamos a ser robots, las máquinas pueden hacer. Yo no lo descartaría. La idea no es descartarlo completamente, no tener mayor cuidado con el que usarlo. Hace un momento mencionaron que respecto a reemplazar el control humano en el momento de lo que es cuando una persona solicita una información, como yo hace no mencionaste. No, yo mencioné que, por ejemplo, chatbots, o sea, por ejemplo, yo estudio en la UPC, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un chat y a veces ahí da cólera porque hay partes que tienes que ir al ser humano, como menciona Víctor, ¿no? Pero el tema es que yo no he dicho que sea todo automáticamente, yo he dicho de que sea una parte como un prototipo de que sí se pueden realmente solucionar problemas desde tu casa, desde tu hogar, sin gastar pasajes, sin gastar tiempo, de donde estés. Referíamos ya al punto del personal para reemplazarlo por los ustedes que nosotros tenemos, al menos en Perú, hay una ley que menciona que tiene que haber una persona. No, obviamente, por ejemplo, yo cuando voy a la municipalidad en mesa de partes hay 3, 4 personas, ¿no? Pero ¿por qué no podemos reducirlo a 2? Que esas 2 atiendan a los vecinos y las otras 2 le pago al chatbot. Tendríamos que ver la cantidad de personas que hay en el distrito. Claro, correcto. Entonces, eso ya se evalúa de acuerdo a la cantidad de cuántas personas, ¿no?, hay en el distrito y de cuánto presupuesto tiene la municipalidad. Porque si voy a meterlo en una municipalidad donde el presupuesto es bajo y no me va a alcanzar para pagar totalmente a mi personal y para pagar esas clases porque así, por así decirlo, es una clase de confort, porque tú ya al poner estas metodologías estás dando un plus al distrito porque le das como que mayor rango de tecnología, porque que tengas un distrito. Ojo, yo conozco pocos distritos donde puedes pagar de tu hogar los servicios. O sea, la mayoría va y lo paga la municipalidad. O sea, los distritos son pocos. No sé si creo que es Capulina, Borja, no sé, Flores, no sé. Pero son pocos los ciudadanos y creía que eso ha revolucionado porque el vecino que en realidad quiere pagar y tiene la voluntad de pagar a tiempo, pero no tiene el tiempo de poder acercarse a la municipalidad porque de repente es ejecutivo y está en reuniones y tiene que dar prioridad a ello. Yo creía que sirve bastante porque eso va a servir a la comunidad. Al final ese presupuesto que se da del tema en este caso de lo que sea el tema del chatbot es darle solución al vecino sin afectar, ¿no?, al vecino, porque yo no quiero que el vecino sea afectado porque al final los vecinos se ven contra el y contra mí. La idea es que este chat dé la solución y el plus de que el vecino pueda realmente tenerlo a disposición, porque
O sea, hablándolo entre nos, no todo el mundo, o sea, tiene celular, puede escribir, puede dar su consulta, pero la mayoría le cuesta ir. Eso es la verdad, le cuesta ir al punto. Entonces, yo creía que se podría dar un programa de prototipo, pero no reemplazarlo por completo. Pero si quieres una idea de, o sea, plasmándole ya y ser más tangible, una inteligencia que pueda dar información precisa de la misma, en este caso, municipalidad, y se pueda dar, en este caso, bueno, solo las dudas básicas, pero empezando de ahí. Bueno, ya se puede que en este caso la guía pueda generar ciertos prejuicios, que si está correcto, que no, y eso tendría que ser otro tema aparte, pero para iniciar, creo que está bien la idea que dice que información directa, pero proporcionada requiere de la misma municipalidad. Claro, incluso hacer videos tutoriales de que cuando yo le pregunte algo, esos videos puedan decirme cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sigue los pasos, te ingresa aquí, por ejemplo, quiero pagar servicio. Ya, sigue los pasos, entra tu llave con el código, no sé, de la municipalidad y luego pon tu DNI y municipal, algo así, ¿no? Darme los pasos precisos. Leo, de hecho, ya en Jesús María, en su historia y eso, o sea, la idea es menos que ya está, ¿me entiendes? Pero no está por completo, porque se puede solucionar otras cosas. Lamentablemente. La multiplicar, etc. Me robaron mi celular, no vio las cámaras. El tema de judicial es imposible que seamos reemplazados por el día, porque hay una valoración de la prueba, la ética, la responsabilidad, la racionalidad. O sea, no me vas a reemplazar por más que el software sea del 2500. Es imposible que el tema judicial sea reemplazado por el día. El día es una herramienta que nos ayuda a agilizar o ejecutar un trámite, pero como temas de resoluciones o emitir un dictamen o una jurisprudencia, pues una justicia, pero un dictamen, una resolución, Una sentencia. como tal, no va. En realidad yo no descartaría eso, porque, te soy sincero, cómo vamos evolucionando es increíble, la verdad. No, pero pues es importante. O sea, por lo menos en un tiempo cercano no. No, en un tiempo cercano no. Yo creo que sí, el sector justicia es justicia precisamente por lo que dice Daniela. El juez hace un tema de libre valoración, la sana crítica, ¿correcto? Y eso no lo puedes reemplazar con la ley. Definitivamente. Pero yo creo que lo que se debería de hacer sería, debería cambiarse eso. O sea, no deberíamos estar sujetos a cómo piensa una persona por el simple hecho que sea juez. ¿Me entiendes? O sea, está bien, o sea, él es el encargado de hacer un dictamen, pero también puede disponerse. Claro, lo que pasa es que también, claro, lo que vivimos hoy por hoy me parece algo extraordinario porque están las pruebas, está para sentenciarlo y lo dejan libre. O sea, el pata mató en realidad a una persona y lo deja libre. O sea, es extraordinario, pero lamentablemente, y con respeto le digo, me parece algo que no está, yo creo que la IA lo podría hacer adjuntando las pruebas coherentes y sacar una resolución final que si está bien o está mal es por ética, ¿no? O sea, está bien o está mal. Lo que sucede es que para que tú puedas, en el caso de un juez, una persona mata a alguien y por alguna razón se libera. Entonces, para que puedas ejecutarlo con la IA, tienes que cargarle la base legal. Entonces, si la IA interpreta que la base legal no calza con el delito, entonces la IA igual lo va a tener que citar. Exactamente. Entonces, por eso digo, la idea de la IA me parece genial. Ya, algunos problemas que yo he tenido bastante con al momento de encontrar información, podríamos usar el tema de IA, no solamente para nosotros, sino también para todos los vecinos. Por ejemplo, un compilado normativo municipal. Quiero saber cuál es el monto si es que, por ejemplo, un perro hace sus necesidades y no recoge. Entonces, le pregunto, yo no tengo que buscar el cuadro de toda la normativa de la municipalidad, en cada ordenanza, para que recién arroje el cuadro. Con el portal transparencia. Con el portal transparencia, pero necesitamos al menos algo que sea más rápido y que nos ayude. Entonces, con ella podría ser eso. Entonces, la ley te dice, el monto de la multa por el código de infracción es tal, la multa es tal. Entonces, claro, el plazo que se tiene quizá un descuento si tú pagas en tantos días.
Entonces, o si no, se le sigue todo el procedimiento. Entonces, alguna forma para hacerlo más didáctico para el ciudadano que no conoce. No solamente preguntan y ya se les da la información. Quiero cuál es el formato quizá para presentar, para solicitar el PU, el HR de mi casa. Entonces ya te arroja el formato y solamente lo presentas, en la oficina, lo de la atención es exactamente. Entonces hacerlo más rápido, más didáctico para que el administrador no genere molestia tampoco de ir a la municipalidad. Ya, el tema de integrar la guía de la municipalidad. Claro, o sea, yo comenzaba por ahí, ¿no? Obviamente nunca irme tanto al extremo de, oye, ¿sabes qué? Ya creemos un chat y lo hacemos juez. No, o sea, yo creo que ahorita no estamos en esa realidad para hacerlo. Pero sí estamos en la realidad de automatizar los pasos, ¿no? De hacerlo más fácil. La apreciación social, la apreciación de análisis contextual, todo eso. Entonces, en el tema de lo que sí me parece un boom de la IA, y es lo que no han ejecutado, bueno, me lo pensé en las municipalidades de Lima, ¿cómo evitar el tema del delito del cohecho en sí? O sea, lamentablemente, cuando tú vas a hacer un trámite, no sé, en la municipalidad, por ejemplo, Un permiso, por ejemplo, un permiso local. lo que sea, exacto. Y digamos que el funcionario actúe de la mejor manera conforme está en la documentación. ¿Y qué hace normalmente el ciudadano que el emprendedor tiene la mala praxis de decir, ay, gracias, 50 soles, o gracias para tu almuerzo? Con todo con cariño, ¿no? Con cariño, pero eso lo han normalizado en una entidad pública. Ay, me ha dejado mi golosina, ya, voy a tramitarla más rápido. Claro. Entonces, ahí sí me gustaría que la IA evite ese tema de los cohetes. Bueno, se llama cohetes. Evite el tema tanto para el funcionario y tanto para el ciudadano. Y la IA sí puede ser un boom en ese sentido y ya no necesitaríamos tantos. Yo tengo otro punto de tanta carga en la fiscalidad. Por ejemplo, el tema de las licencias. Siento que acá en Perú ponemos trabas. Sin embargo, por ejemplo, en China, para el tema de licencia de funcionamiento, ¿qué hace? La norma pide, quiero que me den la licencia, ¿no? Se lo dan. Después de 5 meses, van a inspeccionar y a ver si cumple con todo está en orden. Si está en orden, sigue. De lo contrario, le quitan la licencia. Entonces, ¿para qué hacer todo un parámetro? Y como que siento que al poner más trabas hace que la gente busque la facilidad de ver la otra forma. En este caso, como que darle algo más para que lo puedan ampliar. Y no, yo porque ponía tantas trabas y me decía, ok, doy tu licencia, vengo en 5 meses, espero que todo esté en orden. De lo contrario, te quita la licencia. Pero viene y también cometen el delito de cohecho, porque vienen, porque saben que van a venir en 5 o 6 meses y van a decir, va a venir el fiscalizador y ya tenemos listo para que me siga funcionando. No, pero voy a ver un punto como te digo. Mi punto de vista es que muchas veces porque se da esa mala praxis, porque le ponen más trabas y dices, ay, pero si no he hecho esto y si no he hecho esto, entonces si te termina desde un inicio, se dice, ok, te voy a dar la licencia, espero que obre bien y a la siguiente, o sea, si todo está bien, ok, se le da, pero puede ser otra opción, creo yo. Sí, puede ser. Pero las licencias son de aprobación automática. Sí. ¿No tendrías tú que No, pero voy a fiscalizar, entonces tengo orden. Claro, Eso es lo que siempre pasa al posterior. Para aterrizar todas las ideas sobre ya hemos discutido sobre el tema de la personalidad y la proceso. Dentro de lo que hemos escuchado, aterrizamos, esto es una idea un tanto fundamental. La administración pública tiene un defecto muy importante y es acá donde sí recalaría el uso de la IA. Todo trámite, proceso administrativo tiene un proceso de forma. Plazos tiene actos procesales o procedimentales según sea el caso. Y muchos de estos actos son repetitivos. Entonces, utilizo estas herramientas de inteligencia para cargar los procesos específicos. Entonces le digo, supongamos, yo en lo personal estoy trabajando mucho en el tema municipal. Ya tengo experiencia en el tema municipal y también procedimientos en el foro militar. Todos
iguales o similares se pueden automatizar. Entonces, justamente lo que yo les venía proponiendo acá, y una idea que les propuse en este caso cuando estaba respecto a cómo utilizar, justo lo que planteaba lo de la... Si tenemos nosotros un problema de volumen y para reducir el presupuesto, empezamos con un distrito chiquito, y justamente eso también incentiva a los funcionarios y los altos funcionarios a incurrir en conductas predatorias como la que describe de poner multas, tratar de recaudar, sacar dinero de los vecinos, que no es lo correcto. Entonces, justamente por eso, justamente porque, si se lo digo porque la gente que está trabajando en la conferencia de institución, y justamente es una de las áreas fuertes en las que se genera recaudación. Entonces, para captar dinero, entonces gastas más, o tienes más personal, más volumen y más bola de nieve. Entonces, la intención es, si tienes actos que son repetitivos, por ejemplo, poner nombres, sacar modelos de resoluciones, modelos de informes finales de instrucción, etcétera, que la ley te lo cargue. Entonces, y la chamba que hacen 4, el trabajo que hacen 4 personas, las hacen 2. ¿Por qué? Porque justamente ahí entra el factor humano, la razonabilidad, lo que explicaba mucho Daniel. Entonces, nosotros no podemos desprendernos totalmente de lo que he tratado de pensar las soluciones con IA y a veces calza, a veces no. Entonces, le falta práctica. Es como por poner un estudiante de primer ciclo de un compositor. No lo puedo poner a resolver porque, claro, si bien señalan, hay procedimientos como los penales, las directivas sancionadas que son taxativas, o cometes o no cometes la infracción, hay la propia ley ya te pone un tratado y ahí entra la racionalidad. Tienes que verificar el por qué, y por qué estás poniendo eso. Siempre hay un porqué. Entonces, entra ahí el factor. Yo la trabajo de forma, se lo quito al analista legal. Y quito esa carga de estar cambiando datos, de estar poniendo nombres, de estar poniendo direcciones, de estar verificando si tiene descargo o no. Que la herramienta automatizada me entregue el expediente como que lo leo y me dedico exclusivamente a hacer la parte del análisis. Y el trabajo que se supone que es una resolución que puedes hacer en 30 minutos, 40 minutos, efectivizas tiempo y que lo haces en 15, 20, dependiendo de la complejidad del caso. Ganas tiempo, reduces personal, efectivizas, en ese caso, reduces el margen de error, porque los errores de datos pueden incluso generar problemas al identificar incluso todo un procedimiento. Entonces, reduces el margen de error al mínimo y casi todas las discusiones que van a ver que se cierran, no las personas que se les multan, se sancionan o piden o solicitan algo, suelen ser por temas de fondo. Entonces, nos centramos exclusivamente en esa discusión y le quitamos esa carga innecesaria al analista legal, al colegio, para responder. Entonces, solamente 2 personas cumpliendo el trabajo de 4 y el resto de cargas se le quitamos. Reducimos los impuestos, pero no afectamos la productividad. E inclusive, solamente tengo un poco más de costo, en ese mismo lapso de tiempo puedes incluso llegar a generar lo mismo o un poquito más, dependiendo de qué tan efectivos. ¿Le podemos cargar instrucciones? Sí, es una buena pauta, pero de todas maneras no podemos totalmente desligarnos de lo demás. Y con respecto al tema de los soportes, consultar, a veces buscar, es práctico. Créanme que es bastante práctico porque sobre todo es lo más cómodo para una persona común, y se lo digo personalmente porque yo también a veces he hecho procedimientos que de repente en otros sentidos funcionan parecido, pero no igual, le pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo hago eso? ¿Qué requisitos necesito para una licencia? O me multaron por tal cosa, ¿cuánto tiempo tengo para presentar un descargo? Entonces, ahí entraría la idea del chat. Claro, previamente tú le tienes que cargarla, previamente, eso es suponiendo, ¿no? Yo se lo paso a transformación digital, informática, la gerencia, tiene que cargarlo de actualizar esa información. Sale una ordenanza nueva, se modifica la norma, tengo que cargarse. Entonces, de todas maneras, hay un factor humano que de una u otra manera tiene que estar actualizando y dándole instrucciones. Es como un asistente administrativo, tratarlo como un asistente que te ayude, que te agilice las cosas y
y la parte humana, la parte razonable, la desarrolla, en este caso la desarrolla la persona, no la utiliza es más práctico. Entonces, vuelvo y repito, disuadimos a los funcionarios, a los otros funcionarios, de incurrir en prácticas predatorias contra los ciudadanos, como las que les he descrito, que con la finalidad de recaudar, si presionan y generan este volumen exagerado de expedientes, generamos que los especialistas, en este caso los instructores, o dependiendo del procedimiento, sean más productivos y sean más rápidos sin la necesidad de estar cargando cosas o estar fijándose en detalles cuyo tiempo podrían invertirlo en desarrollar un procedimiento bien motivado. Y tercero, para complementar de repente la idea que quería completar hace un rato, es cuando ahora, las personas que van a intervenir lógicamente tienen que ser identificadas y eso ya es responsabilidad del funcionario. O sea, no justamente para rebatir un poco, no más que rebatir, sino no tampoco comparto el deber, si le subo más el sueldo, no hay una relación directamente proporcional. La idea es, si tengo un pliego de postulantes, hay un filtro para elegirlos, justamente para eso están los concursos públicos, las plazas CAS, incluso los propios CAS son pasibles de ser en ese caso sancionados. Entonces, buscar en ese caso de la entrevista, de repente no es un tiempo suficiente, pero elegir la persona más idónea, que conozca más y sobre todo que tenga la predisposición de hacer las cosas. Y eso ya depende en ese caso del criterio del funcionario. Una consulta, hablaste de la razonabilidad, pero es una parte decisoria, un procedimiento sancionador. Hablando del sector administrativo. Sí, en el administrativo. Para la imposición de la multa, digamos, si hay una dosimetría de 1 a 10 UIT, ¿te refieres en ese aspecto a aplicar la razonabilidad? Claro, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo en los distritos, por ejemplo, ponen multas en relación a categorías. Por lo menos eso es en los reyes y en otros distritos que son igual. En Barranco, que es acá también, en Magdalena igual. Entonces, usan categorías. Entonces, yo a una bodega pequeña no le voy a poner la categoría máxima de, pongamos, porque la multa va a 50, 70 y una UIT. Una bodega, comparación de un tambo, claro. Entonces, yo una bodega pequeña, por ejemplo, la tienda que está acá en la esquina, no le voy a poner una UIT casi como 5.300 tantos, porque no lo va a pagar. No lo va a pagar. Entonces, no hay razonabilidad. Entonces, si de repente fuese un minimarket, una tienda grande o un distribuidor que de repente está acá dentro del distrito, ahí, en ese caso le digo, acá tengo que valorar tu situación de riesgo, tu volumen, el tamaño, la cantidad de personas que transitan. Entonces, es más peligroso. Tu circunstancia por tu volumen y por tu actividad es más peligrosa que de la bodega. De la bodega de repente le puedo, de repente no tiene su permiso, le falta autorizar, qué sé yo. Es pequeño, entonces tenemos que medir el riesgo y eso no lo va a hacer una IA. Entonces, eso justamente es el factor humano de la personalidad que necesariamente todavía las personas tienen que intervenir. Si en algún momento esa herramienta pudiese desarrollar criterios para seleccionar eso, pues sería en ese caso una herramienta de ayuda, pero de una u otra manera, justamente es ahí donde nos toca a nosotros de repente el factor humano, ¿no? Supongamos, ¿no? De repente el dueño de la tienda es una abuelita, es una persona mayor, de repente se olvidó por algún factor que incluso la ley lo prevé, como causales incidentes atenuantes. Entonces, sí o sí necesariamente necesitamos el factor humano. No podemos, por ahora no podemos desligar. Ahí yo discrepo un poco contigo, porque si hay causales taxativas, hablas del volumen de riesgo, de la capacidad confinera, posiblemente para el procedimiento sancionador, y si nosotros aplicamos la dosimetría, ¿no? Correcto, la dosimetría, aplicamos la causal de la imposición escalonada de las penas para el factor penal, pero si aplicamos este sistema escalonado para la imposición de las multas, ¿habría necesidad de decisión humana? ¿O podrías aplicarla a través de la ley? Si es escalonado. A menos que alimente la proporcionalidad. No, pero simplemente hablamos de que son imposiciones, son multas taxativas. 1, 2, 3. Aplicamos el sistema escalonado. Tú cumpliste una, cumpliste dos, y como más presente el sistema escalonado.
Si fuera el sistema, el otro sistema, que es del tercio, de los tercios, medio, ahí sí habría la necesidad de aplicar la racionalidad. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que pasa, a ver, si quiero hacer una analogía con lo penal, tal vez, sí necesitas la razonabilidad, porque así como hay causales específicas para atenuar, o hay causales específicas para eximir o agravar, tienes que superar todas, tienes que negar todas. Y en ese caso ahí entra la valoración, ahí entra la valoración en ese caso del especialista. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, vuelvo y le repito, yo puedo tener una circunstancia muy desfavorable de una empresa muy grande que está en las situaciones. Es un ejemplo clásico, básico, pero claro, ¿cómo analizas cada caso? ¿Cómo estás seguro que, claro, se supone que el criterio tiene que ser uniforme, sea funcionario, sea una IA, sea quien lo haga, debemos tener un criterio unificado, porque esa es la manera de decirlo con la que se debe resumir todo lo que se ve todos los años. Por eso se llama en este caso, eso en términos jurídicos se llama jurisprudencia. Pero, ¿cómo tú tienes la certeza que cada caso que tú aplicas o cada caso al que te enfrentas realmente está bien ajustado? Algo va a tener que organizar, algo va a tener que motivar. Y justamente ahí, claro, entonces justamente ahí la ley te impone la debida motivación. Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, entre otras instituciones, te exigen que la debida motivación como un elemento fundamental dentro de los procedimientos. No puedes irte a la mala y decirle, porque pasó esto, te multo con tanto, o te sanciono con tanto, o te doy la razón de tanto. No, tienes que considerar también el contexto. Y esa valoración conjunta es mucho trabajo. En ese caso, tú le ingresas, de repente lees, te analizas unos fríos, pero tienes que ver en ese caso el contexto, y a veces ingresarlo toma más tiempo. Yo lo he probado personalmente y le toma más tiempo razonar ese tipo de cosas. Y a veces se queda con algunas partes. ¿Le falta pulir? Sí. Por eso digo, de momento sí es importante y sigue siendo necesario el factor humano. Más que, y sobre todo, el factor humano y saber quién lo va a hacer. Entonces ya vuelvo a insistir, el funcionario, la persona encargada, el jefe de área, quien sea, es en ese caso quien tiene la responsabilidad y el deber de elegir una persona idónea para que se cargue de eso. En ambos sistemas, en civil, en el factor humano, sea sanción, no sea sanción, no, me refiero a los sistemas de imposición de, sí, en este caso de multas. También, sí. El sistema de tercio sobre el caronero. Paramos debería, sí, debería ser humano. Sí. Yo creo que desde el punto de vista. Yo creería que se tuviera que hacer un prefiltro, ¿no? O sea, como institución pública, por ejemplo, la municipalidad reuniera a los funcionarios adecuados y al especialista que va a prestar estos servicios y decirle que, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de las multas, de los servicios, de la atención al vecino, debería ser incluido en la guía, y las cosas que son un poquito más problemáticas, ¿no? Que necesitas tener un diálogo ya con el vecino, llevarlo por la opción presencial, ¿no? Ir a mesa y partes, dialogarlo tal vez en este caso con el trabajador público. ¿Qué opinan de los medios alternativos de solución de conflictos? ¿Podrían ligar la carga a la justicia? Sí. Sí, pero hay un matiz. Los procedimientos administrativos de la norma actual son unilaterales. Es la administración que ejerciendo su brazo de justicia sobre el proceso. Es como el sistema penal. El fiscal detecta un delito, ve y persigue. Y igual es el procedimiento administrativo sancionador. Es unilateral. La administración hace uso de su fuerza nacional, hace uso de su control para inspeccionar, si detecta una infracción, iniciar un procedimiento y sancionar. Entonces, ahí no aplica Marx. Cuando aplicamos un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no me dejes entender. Evidentemente, en el jus puniendi tú no puedes aplicar Marx. Exactamente. Correcto, no me
que lo es unilateral y lo sancionador, ¿no? Me refiero yo a otro procedimiento, porque recuerda que estamos hablando del sistema de justicia. Hay varias especialidades civiles, laborales, familiares, bastante, e incluso en el proceso laboral, claro, incluso el proceso de la nueva ley procesal de trabajo te obliga a hacer una audiencia de conciliación dentro del proceso. Entonces, yo eso ayuda un montón. Pero, ¿cuál es lo raro? Es poco habitual que se ve como trabajo un poco abierto en este mundo. Que ve temas laborales, que ve procesos contenciosos administrativos, son hasta las cuartas salas de selección contenciosos administrativos, que también ve temas laborales, temas de casa. Muchas de estas instituciones no aceptan, de todas maneras, para considerar necesitas dos, que los dos estén de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo, no hay conciliación. Entonces, necesitamos una acción entre los positivos, o sea, que un tercero, en este caso, que ingrese el juez o árbitro, según sea el caso, lo decida. Sí o sí necesitamos que al final, a la larga, lo necesitamos porque no hay una voluntad de las propias partes o de los propios involucrados en el proceso en ese caso ponerse de acuerdo. Porque si pusieran de acuerdo es rapidísimo. Y si hay un acuerdo, una conciliación, acuerdos de ambas partes, ¿en qué casos y por qué se van a hacer la justicia? Por el cumplimiento del acuerdo de los Incumplimiento. Ya intervino un funcionario, correcto. ¿Dónde interviene un conciliador? Claro, ya interviene un conciliador que se intervino para llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo conciliatorio, sin conciliación o parcial, pero finalmente si alguna de las partes no está satisfecho, se va al centro de justicia. Sí. ¿Cómo evitamos eso? Porque gran parte de la carga son procesos de, precisamente, de derechos disponibles, ¿no? Los que vienen de allá. Que como requisito previo es conciliar, correcto, si no me lo rechazan, ¿no? Entonces, ¿por qué se van para allá? ¿Cómo evitamos que lleguen allá? Porque las estadísticas dicen que de 10 casos, 6 son sobre derechos disponibles, conciliar como requisito de procedibilidad. Podríamos sacar un tema de cultura tal vez, y en este caso afianzar más el tema del compromiso y del cumplimiento, porque de una u otra manera, si vamos a hablar al final, si hablamos de una conciliación, entre los profesores podrían recordar que básicamente son acuerdos, establecemos qué obligaciones va a cumplir cada uno para estar y nos sometemos voluntariamente a ese acuerdo. Entonces, supongamos que no podamos evitar ese problema. Supongamos que una de las partes no cumple, pero la otra parte sí. Esto es su derecho de exigir que se le cumpla, que la otra parte cumpla con lo que acordó en un primer momento. Es como que él y yo nos pongamos de acuerdo, tengamos una disputa y yo le debo a él 1000 soles, y le digo, he tenido un problema económico y yo tengo que pagar 3.000 soles en, no sé, en 6 meses, 3 meses. Pasa el cuarto mes, pasa el quinto mes, no lo puedo. Y él tiene todo el derecho de accionar para que yo le devuelva su dinero, entonces, y es un proceso ejecutivo. Entonces, ¿cómo podríamos de repente, si es que no podemos evitar el problema, cómo podríamos actualizarlo? Como son, acá sí puede entrar un poco el tema de títulos ejecutivos. Vuelvo a ser un poco técnico, pero quiero enfocar en este caso. Como ya no es circunstancia prehecha, e incluso hay un seminario respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en el Poder Judicial, uso herramientas informáticas, cuando hay procesos ejecutivos o cuando no hay mucho que discutir, como estas circunstancias, te la doy, procésala, te doy los datos y si hay algún defecto de forma que no adviertas, me la haces saber, para que se haga más expeditivo. ¿Ya? Pero de todas maneras, si queremos evitar eso, eso es un aspecto cultural, ¿ya? Es que las personas que se someten o esto tengan la costumbre de cumplir con su palabra. Porque al final, vuelvo y repito, queramos o no, una conciliación es un acuerdo, es un sometimiento voluntario. Y esas partes tienen que cumplir ese sometimiento voluntario, porque al final es voluntario. Bueno, es eso. No, de repente no podemos evitarlo, pero sí, al tener una situación expeditiva, podemos buscar una alternativa de cómo resolverlo rápido y de manera eficaz. Creo que la solución parte por diferenciar la potestad que tiene cada sector. ¿Correcto? La administración pública ejerce y jus imperium administrativo. El sector de justicia, jus imperium jurisdiccional. He ahí la gran diferencia.
la gran diferencia. Porque efectivamente tú puedes hacer cumplir a través de la fuerza pública en el sector administrativo, sí, pero no es la última palabra. Según la judicial, ¿por qué allá? Porque lo que dice el juez, nadie lo puede modificar. ¿Cierto? Entonces, le damos una potestad, le podemos dar cierta potestad de ese imperativo que tiene el sector justicia al conciliador para que esas actas con acuerdo, sin acuerdo, las puede ejecutar a través de la fuerza pública y como último mandato. ¿Serviría? No, ¿Reducimos? no, se estaría subrogando funciones que establece la propia Constitución. No, claro. Uno no puede, claro, no puedes cambiar o puedes someter a un procedimiento, nadie está obligado a someterse a un procedimiento que no está preestablecido. Entonces, ahí entra, sería una reforma constitucional en la que tal vez se pueda habilitar alguna opción en la que exista una especie de ejecutor, pero para el tema privado, como un ejecutor coactivo, el equivalente a un ejecutor coactivo en lo público, podría darse una circunstancia así. Pero claro, pues nuevamente esa carga la va a tener otra vez el Estado. ¿Por qué? Porque estaríamos volviendo, o sea, el Estado nuevamente tendría que volver a crear más personas, o tener que capacitar más personas para que cumplan con eso. No, darle la potestad al conciliador. Tú asignas más personal. De repente la remuneración se incrementa, ¿no? Porque va a tener una facultad adicional. Pero solo el conciliador. Cambiaría un poco el sentido. Modificando, precisamente una reforma. Cambiaría el sentido del conciliador. Pero lo que pasa es que si hablamos de Marx, o sea, de medidas de alternativas de solución de conflictos, al final el conciliador, al final la disputa se sigue resolviendo entre las dos partes. Solamente que el conciliador entra como un mediador, como un intermediario para solventar eso. Entonces, yo al conciliador, dándole potestad para ejecutar o ordenar que cumpla, básicamente le estaría poniendo como juez. Y eso es una de las características de un juez. No, vuelvo a decir, por eso, se le darle facultades limitadas, con topes, al conciliador, severo, a través de reforma. A eso me refiero, para descargar ese sistema de justicia. Por eso, ahí con topes y límites, no enteramente con topes y límites. Funcionaría, ¿qué opinas tú, Estefanía? ¿Qué opinas? Fue verdad, se tiene que hablar un poquito. ¿Te fuiste? Sí. Estamos hablando de las alternativas para precisamente resolver la gran carga que hay en el sector de justicia. Una alternativa planteaba que era darle ciertas facultades a los conciliadores para que ellos hagan a través de la fuerza pública cumplir sus actas constitucionales. Y de modo que ya no se vayan al sector de justicia. ¿Se me deja entender el idea? Sí. O sea, sí, comparto tu idea, o sea, siento que no vendría a ser viable del todo, ¿no? Porque... La idea por qué era. Mira, las estadísticas dicen que de 10 procesos de derechos disponibles, y lo sabemos porque vivimos sobrados, 6 son títulos de ejecución, precisamente, ¿no? Porque vinieron de un proceso conciliativo previo, que no se cumplió, y se van a dar cuenta que lo va a cumplir. Si queremos reducir esa carga para casos muy puntuales, específicos y con topes, ¿no serviría? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan aquí? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que si le asignamos algunas ciertas funciones podría sí reducir, sin embargo, debemos evaluar qué criterios va a tener como posesión, por así decirlo, ¿no? Pero ayudaría, o sea, a reducir. Digamos, de una UIT a 50 UIT. El tope, ¿correcto? ¿Eso no había? ¿Por qué no? Cierto, sí funciona. Pero es que el carácter del conciliador, como yo lo mencioné, es cierto, pero es un mediador entre las partes para que ellos
la función que él hace es solamente que no hace conciliación. Antes de que cometan unas faltas, cualquiera de ellos puede recurrir al Poder Jurisdiccional a hacer valer su derecho. Muy diferente, ya, el caso que menos podemos plantear sería lo de un árbitro, que al fin y al cabo es un juez. Entonces, darle la característica a un conciliador o darle unas ciertas potestades más allá a un conciliador, entonces el nombre de conciliador le quedaría muy chiquito para el cargo o la potestad que les está brindando. Entonces, todo esto que está mencionando sería propiamente dicho para el árbitro. Entonces, que ya hay, es un juez privado. O sea, sería un juez y parte, por así decirlo. No, es un árbitro. Pero recuerda que para que intervenga un árbitro tiene que haber una cláusula arbitral. Y si las partes no lo establecen. O sea, claro, lo que voy es a la denominación como tal del artículo. Porque una de la figura, conciliador, claro, tenemos que modificar muchas cosas. Ya, la denominación que quieran darle, de repente, no sé, lo que se me ocurra. Pero darle esa facultad, limitada. ¿Sirve o no sirve? Conciliador ejecutivo será. Conciliador ejecutivo, no sé, una denominación. Lo que pasa es cómo aterrizas eso, cómo coloco ¿cierto? Que no hay que basarnos tanto en lo que debería ser la idea, sino abrir un poco más y ver si podría ser una opción. Por ejemplo, la opción más plausible que veo es si tenemos un mecanismo preexistente, al final, porque vuelvo y les repito, el proceso de ejecución, a ver, más o menos para que te guíes. ¿Cómo te tienes un título valor? Y lo reclamas, en ese caso protestas, como un cheque que está sin fondo, lo protestas. Entonces vas al banco dice no hay fondo, lo protestas. Igual un pagaré, igual que otro esto. Vas y ejecutas, le dice, señor juez, este señor ya me reconoció este derecho. Está acá plasmado, o sea, no hay nada que discutir, no hay un tema de fondo. Simplemente te estoy pidiendo que cumpla con lo que ya se ejecutó en la Constitución. Es igual que en el tema societario, como título de valor. Entonces, vas y ejecutas. Entonces, si hay un camino preexistente, sobre todo ahora, recordemos que el tema privado, para yo poder intervenir o agarrar algo de poder intervenir en lo privado, en el patrimonio de otra persona, tiene que venir por una orden judicial. Entonces, por ahí de repente el supuesto de la idea aterrizada del conciliador ejecutivo, como que le quitas en ese caso, como que le quitas ese trabajo al juez. Además que tendrá que ser una norma muy grande como para aterrizar ese entonces. Si ya no hay, pues, y no hay mucho que analizar, o mejor dicho, nada que analizar, entonces simplemente es automatizar en ese caso. De otra manera, que el Poder Judicial automatice su proceso. Todo lo que tenga que ver con el proceso de ejecución, que presenta su demanda, que el patrón humano revise que efectivamente ese acta de conciliación, el título valor, lo que sea que se quiera ejecutar, esté correcto, se ejecuta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un título valor no se encuentra debidamente llenado y ya no tiene mérito de ejecución y tiene que ir por una vía de conocimiento simplemente por la falta de un dato? Transformarse en un proceso de 6 meses en uno de 5 años. Uno de conocimiento. Claro, Ese es el problema. Ese es un problema. En ese caso, justamente por eso le digo. Acá volvemos a decir, cuando tenemos, ahí viene el filtro. Si es que, como en el caso que me plantea, si hay una ejecución bien clara, la ejecutas. Pero si no, nuevamente requiere ese factor humano para que dilucide esa obligación. Entonces, ahí como que desincentiva, no sé si al final desincentivará el uso de estas herramientas, el uso de estos mecanismos que se usan en la ley societaria años. La ley general de sociedades existe, pero si hay una circunstancia así, obligas a estas partes civiles a que hagan estos actos ejecutivos con cierto cuidado,
porque son formatos sencillos, una lectura de cambio, pagaré, son documentos en este caso sencillos, relativamente sencillos, entonces es darle la facilidad. Si hay alguna circunstancia como la que me escribe de fallo, sí tendría que llevarlo por la vía ordinaria, y dependiendo del monto puede ser sumarísimo, abreviado de conocimiento, que bien podría durar poco tiempo, regular tiempo, mucho tiempo, pero de todas maneras, si no está el derecho preexistente, de repente, vamos a poniendo en el supuesto negado, me quieren imputar una obligación que nunca contraje, ¿dónde está la defensa de otra persona? Entonces, ahí es la necesidad de dilucidar si realmente existe la obligación o no. Ese es el problema. Entonces, o sea, solamente nos ponemos en el supuesto de que sí no lo tiene, pero si lo, en este caso sí pero que lo tiene, pero si no lo tuviese, puede ser de repente una letra que de repente ya cumplió con pagar. Y esa es la evidencia del pago. Claro, justamente por eso es que... Pero si no hay, o sea, si yo demando al amigo, yo tengo una letra de cambio a mi favor, pero simplemente como beneficiario no coloqué mi nombre, pues no lo coloqué yo, lo coloqué en todos los otros espacios, menos en el nombre del beneficiario. Estoy en la presencia del país, podría llenarlo para que sepa que, o sea, tengo yo la obligación es conmigo, pero simplemente al no estar llenado de esa manera, el señor puede decir, desconocer, sí. Puede desconocer, puede decir que tiene que ir por una vía de conocimiento, sabiendo que igual va a tener que pagarlo, ¿entiendes? Porque no lo ha pagado, pero simplemente le envía un proceso más largo. Claro, justamente por eso es que, por eso es justamente lo que le decía. A la fecha tenemos muchas herramientas para poder acceder, llenar, informarnos. Con el de cambio tiene pocos datos, es bastante sencillo y es un mecanismo en este caso de cobro que ya se venía utilizando. Simplemente, como les decía, es si hay cosas persistentes que deberían funcionar bien, afinarlos. Y afinarlos, o sea, trabajar con las herramientas que ya tenemos, porque está creando, está modificando, chacándonos una cosa encima de la otra, al final lo que genera es atiborrarnos de cosas, atiborrarnos de procedimientos, atiborrarnos de normativa, que al final muy bien podría encontrar una solución en la norma ya existente y aplicarlo de la mejor manera o optimizar con las herramientas que proponen. Luego, para mí eso sería una solución, una alternativa, como lo propuso hace un rato. Los actos de la administración pública, la mayoría, en algunos casos, memorandos circulares, informes de mero trámite, se pueden agilizar, le doy las instrucciones y los datos, y le quitas ese trabajo innecesario y le dedicas para las cosas realmente importantes, o como decía, ¿no?, en las que tienes que intervenir, el factor humano está ahí. No sueltas, entonces generas transparencia, ahorras tiempo, te ahorras personal y generas gasto. Menos energía humana, mayor efectividad y potenciar en ese caso los procedimientos preexistentes. No es que estén mal, algunos pueden estar mal o podemos afinar. Estoy de acuerdo con eso. Pero no es simplemente atacar como que todo está mal en general, sino ver lo que tenemos, qué sí y qué no sí. Es muy bueno. Y no es que no se haya implementado los sistemas. De hecho, a nivel del municipio se sigue usando lo que es la redacción manual. Entonces, en casos que son repetitivos o constantes, entonces, lo que les había mencionado hace rato, de introducción, ¿no?, de lo que era el sistema utilizado era para casos similares, ya hay un aplicativo, o mejor dicho, para todos hay un aplicativo en el que se selecciona el tipo de infracción, se selecciona obviamente ese tipo de infracción, tiene un correlativo que es el monto de la infracción, y ya lo que se encarga el analista es de evaluar todo el expediente, ya, en algunos casos agregar lo que es una opinión técnica, ¿ya?, y todo eso se carga en un sistema y es el propio aplicativo el que te va a hacer la resolución. Así te evitas errores ortográficos. Funciona, de ser el caso correlativo con una masa también, en caso porque la mayoría de las resoluciones o de los actos administrativos también se caen porque no están debidamente notificados. Entonces, el tema de la recortas tiempo, ¿ya?, porque ya no estás redactando una resolución que te puede tomar, no sé, 1 o 2 horas, redactar toda la información, revisar todos los errores ortográficos que pueda tener. Entonces, el sistema,
tener la base de datos, o sea, mejor dicho, un formato de resolución ya cargado y que solamente le agregue información y la opinión técnica del analista, ¿ya? Para que se pueda emitir la resolución en masivos. Lo que sucede es que lo que va a pasar cuando el alcalde asuma la gestión es que va a asumir también los pasivos de la gestión anterior. Y entre ellos van a haber un montón de expedientes que ya meditan su archivo porque no han sido trabajados, más que nada porque son temas de fiscalización. Entonces lo que sucede es que, ¿cuántos teníamos en los ríos? Al menos ¿cuántos eran la cantidad? Bueno, llegamos al final de esta jornada formativa del Partido Avanza País. Agradecemos profundamente la participación activa de cada uno de ustedes, así como la valiosa presencia de nuestro jefe nacional de formación y de nuestro coordinador nacional de jóvenes en Avanza País. Estas ideas, reflexiones y propuestas compartidas hoy fortalecen no solo nuestro conocimiento del ideario, sino también nuestro compromiso con una política basada en ideas, principios y acción. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy y hasta luego.